Bien, regresamos entonces con Hans Rosgieser, él es jefe de redacción web de Semana Económica, y con Camilo Ferreira, economista, para hablar sobre el futuro de la economía venezolana. Muy bien, Hans, Camilo, muchas gracias por venir los dos al programa. Gracias. Bien. Gracias. Hans, cuéntanos un poco cuál es la situación actual de la economía venezolana. Si vamos a hablar del futuro de la economía venezolana, hay que hacer la distinción si vamos a hablar del corto plazo, mediano plazo o largo plazo, ¿no? En el corto plazo lo más probable es que haya un caos y haya mucha incertidumbre, ¿no? Porque si bien ya han llamado a elecciones para los siguientes 30 días, es bastante poco probable que Capriles vaya a poder organizar, bueno, que ya lo nombraron, ¿no? Candidato a la presidencia, estaba leyendo. Es bastante poco probable que pueda organizar una campaña, digamos, efectiva, eficiente en tan poco tiempo. Lo más probable es que gane, pues, alguien del chavismo, ¿no? Lo más probable es que sea Madero. El problema que tenemos ahí es que el Chávez no ha dejado un sucesor definido, ¿no? Ahorita hay como que una mecha interna por ver quién es el seguidor de Hugo Chávez. Entonces lo que va a pasar es que esta persona va a entrar al poder y lo primero que va a sentir la necesidad es demostrar que él es digno seguidor de Chávez, lo que va a hacer que termine siendo probablemente más chavista que Chávez, ¿no? O sea, poniendo políticas más populistas y que ataquen más aún el balance macroeconómico que Venezuela no tiene, ¿no? Disculpa que te interrumpa, pero los defensores del modelo de Chávez, que después tal vez podamos entrar a describirlo con algunos indicadores y qué sé yo, sostienen que toda esa política que a nosotros podría no gustarnos, lo que ha hecho es ha reducido la pobreza y que por lo tanto ha sido una persona que ha llevado justicia social, inclusión social, como quiera llamarlo, a la economía venezolana. Sí, esa es una idea que hay que analizar bastante bien, ¿no? Porque si analizamos, por ejemplo, la reducción de la pobreza, ¿no? Del 2007 al 2011, la pobreza en Venezuela ha pasado de 33.6% a 31.9%, lo cual es una reducción pues bastante modesta, bastante chica en realidad, ¿no? Para todo este esfuerzo que he hecho de meter tantos recursos, tanta exposición mediática y de destruir básicamente la macroeconomía venezolana, ¿no? O sea, porque se ha bajado un montón de instituciones para poder mantener este nivel de gasto social. Mientras tanto, en el Perú, para el mismo periodo, hemos pasado de 42.4% a 27.8%, con un modelo económico completamente, o sea, diametralmente opuesto al que aplicado por Hugo Chávez, y que aparte ha sido atacado por él directamente como supuestamente un modelo que crea más pobreza o que fomenta más desigualdad. En el Perú, en ese periodo, al contrario, la desigualdad se ha reducido, ¿no? No mucho, no tanto como habríamos querido, pero sí se ha reducido. Muy bien. Entonces, y lo mismo ha pasado en Chile. En Chile, para ese mismo periodo también, la pobreza se ha reducido de 21.6 a 15.1%, y en Colombia también, de 45% a 34.1%. O sea, digamos, todos los países que él ataca por tener un modelo que él llama neoliberal, que es dañino para los pueblos, todo, estas mediciones que son independientes, ¿no? Son mediciones de organismos internacionales, en fin, nos dan a nosotros una mejor posición y un avance mayor, ¿no? Eso a pesar de que nosotros estamos manteniendo, el balance macroeconómico, estamos observando las variables que hay que observar, ¿no? Algo que en Venezuela no se ha observado. Y que por último, ahora va a llevar, como estaba diciendo, en el largo plazo, Venezuela necesariamente va a tener que empezar a ajustar sus cuentas. Hacer reformas, ¿no? Va a tener que hacer reformas, ¿no? Hugo Chávez básicamente se ha muerto en el momento adecuado, porque Venezuela ya no da para mucho más de esa política. Vamos a hablar sobre eso. Camilo, cuéntanos un poco, ¿cómo describirías tú al modelo venezolano? ¿De qué manera lo podrías describir para que nuestros televidentes tengan una idea más o menos clara de qué cosa es el modelo chavista, si es que tomamos a Venezuela como ejemplo? Si uno lee los textos de ellos, ¿no? Por ejemplo, su plan de gobierno, el libro rojo de la Revolución Bolivariana, que su plan de gobierno tiene ese título, que dejaba la gran transformación de Humala como un manifiesto libertario prácticamente, uno se da cuenta que los deseos del régimen son de un grado de planificación central casi soviético, pero de facto es distinto. O sea, el gobierno venezolano está a la derecha de su propia retórica. En realidad la manera más correcta de caracterizar la economía chavista es cómo están administradas las economías en Latinoamérica en los 80s. El índice de libertad económica de Chávez actualmente es 4.5 según el Heritage Institute, el Cato Institute. En cambio, durante el gobierno de Belaúnde estaba en 4.2. Es decir, tú tienes un elemento de economía mixta, tienes descontrol macroeconómico, déficit fiscal, descontrol monetario,
y tienes los sectores estratégicos, en comillas, de la economía controlados por el Estado. Sin embargo, no encuentras un intento de acabar con la propiedad privada de por sí. El régimen, podría llamarlo una economía mixta con alto grado de planificación y descontrol macroeconómico, ¿no? Yo estaba revisando en la mañana indicadores diversos y ahora que mencionas la libertad económica, Venezuela estuvo el año pasado en el último lugar del índice de Heritage. Este año ha salido en el 174, ha pasado a Corea del Norte, a Cuba y a Zimbabue. Es el puesto 174 sobre 177. Y hay una serie de libertades que te bloquean, ¿no? Por ejemplo, que no puedes cambiar dólares a libre voluntad, ¿cómo se llama? Intervienen en tu empresa, o sea, si tú de un momento a otro ya no quieres proveer a PDVSA porque es un mal pagador, vienen y te intervienen. Entonces, hay libertades específicas empresariales que Venezuela han sido... ¿Qué relación hay entre estos indicadores de libertad y el desarrollo de la economía en general? Es que hay un problema aquí, que es el problema del efecto distorsionador de los ingresos petroleros. Se genera una maldición de los recursos, porque en las otras economías, en buena medida el desempeño económico depende de que también sea administrar la economía. De esa manera la gente aprende un condicionamiento casi pavloviano. Las económicas son dañinas. Nuestra peor época, los 80s, estuvo acompañada de inversión inorgánica, descontrol macroeconómico, intervencionismo. La gente aprendió y las élites económicas aprendieron que eso estaba mal. Sin embargo, el hecho que ellos tengan un ingreso que se pueda separar de su desempeño macroeconómico les permite a ellos mejorar sus indicadores a pesar de estar socavando la base de su crecimiento en el largo plazo. Pero hemos aprendido, yo no estaría tan seguro de que hemos aprendido la elección, porque tú tienes congresistas que siguen acá a nivel local, dices tú. Claro, a nivel local, o sea, acá no hemos aprendido la elección. ¿Alguno de ustedes tiene algún dato de cuánto dinero ha manejado Hugo Chávez de PDVSA del petróleo durante los 15 años que ha estado en el poder? ¿Hay algún cálculo? Porque en la mañana escuché localmente 100.000 millones de dólares, pero un dato fuera estaba leyendo una red del extranjero, hablaba de 400.000 millones de dólares, lo que también me pareció una exageración. ¿Hay algún dato más o menos educado de cuánto llegó a manejar Hugo Chávez en recursos de PDVSA? O sea, quizás más importante que eso, porque digamos es un dato grande o pequeño, no sé. Lo más importante es que la producción de petróleo ¿cómo se llama? O sea, más allá del precio internacional del petróleo que está, digamos, que no necesariamente les va a favorecer en el futuro, la producción de petróleo ha caído ¿cómo se llama? En Venezuela, ¿no? Pasaron en el 98 producían 1.270 millones de barriles, y en el 2010 ha producido 889 millones de barriles, ¿no? Y eso no es casualidad, eso es porque han agarrado PDVSA y la han usado básicamente como caja de hecho, chica, hace 2 años tuvieron que comprar petróleo para lograr la cuota porque de no han la invertido, OPE. no han invertido Sí, en una tecnología, en expandir. Si se es capaz de ver a lo presidente, cosa que una vez cometí el acto masoquista de realizar, se puede ver una sesión abierta de Hugo Chávez donde tiene al gerente general de PDVSA y dice, ¿cuánto tienes hoy de caja? 200 millones. ¿Y cuánto tiene? Y le está pidiendo el ministro de Transporte para hacer una carretera. Y dice, ya, Carlos, le das a José 200 millones para que haga su carretera. Ese es el manera. No hay SNIP, no hay SNIP. no hay SNIP. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar con Hans Rothgiser y Camilo Ferreira. Con ellos estamos hablando sobre el futuro de la economía venezolana. Regresamos. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr.